que se vayan incorporando los compañeros que están. ¿Y de cualquier manera está en la plataforma? Ajá, sí, exactamente. Bueno, pues primero bienvenidas y gracias por el tiempo que nos dedican para este trabajo. Bienvenidos también a quienes se incorporan por primera vez a la mesa. Vamos a estar trabajando los miércoles de 8 a 10 de la mañana, es el tiempo que hemos dedicado. Son 14, con estas serían 13 sesiones las que nos faltarían para estar sesionando, para cubrir todo lo que es el proyecto. Ahorita nos va a dar una breve explicación de lo que es en dónde podemos encontrar todos los documentos y la mecánica y todo, para no estar aprendiendo. No repetirlo en cada ocasión, y creo que sí sería nada más después conveniente las preguntas que haya, ya sea por correo electrónico, por teléfono o en la siguiente sesión exponerlas concretamente, si les parece, para que sí podamos ir avanzando y no en cada una de las reuniones tengamos toda la mecánica completa, porque si nos lleva eso como 45 minutos sí. También la explicación. Entonces, para que hoy pudiéramos ya ver el diagnóstico y entrar propiamente ya a los documentos y a la discusión de los temas. No sé si les parece. Seguimos así. Aunque cualquier duda que tengan en el momento que se pueden preguntar, por supuesto. Entonces, pues muchas gracias, maestra. Sí. Sí, porque si no, no sabe el... Ah, ok, vamos a estar. Sí, el otro. Yo creo que es el otro, ¿no? Sí, más o menos. Ese y prendes la de acá atrás para que los niños jugar con las... ¿Así? Me parece que a nosotros sería más pertinente lo de dónde pueden bajar documentos y todo al final, ya que se suma un poco más en perfecto. Muy bien. Sí, bueno, ahora vamos a iniciar con la presentación de lo que es un diagnóstico preliminar de lo que son las condiciones que guardan, en este caso, lo de pobreza. Sin embargo, vamos a iniciar un poquito de manera introductoria, quizá para muchos ya le va a resultar repetitivo lo que se vio en la sesión anterior con relación a cuál es el objetivo del comité y del subcomité propiamente de desarrollo social. Bueno, el propósito general de este comité dentro del proyecto Gran Visión, como lo comentamos en la sesión anterior, pues es establecer una estrategia de desarrollo municipal por escrito, un plan articulado de acción para emprender el desarrollo municipal. Lo que decíamos, ¿no? Algo que ya forme parte de esa normatividad y de esa reglamentación, que hasta cierto punto deberían observar las instancias que están dentro del sector público en materia de planeación. También del desarrollo de capacidades, que tiene que ver con una mejor comprensión del desarrollo para entender y realizar la planeación estratégica. También incentivar la construcción de capacidades de los gobiernos locales y los sectores del desarrollo, lo que decíamos, tratar de ciudadanizar estos procesos. Promover un proceso incluyente y participativo que integre la planeación estratégica, la sustentabilidad y un buen proceso para el toma de decisiones en materia de desarrollo. Lo que decíamos, que habría que proponer no solo participar en la planeación, sino también en formar parte de la observancia, ¿no? Del monitoreo y de que la vigilancia que efectivamente se lleven a cabo, ¿no? Y finalmente esto representa una oportunidad para lograr una mejor implementación en el terreno de las acciones del desarrollo municipal. ¿Sí pasamos a la siguiente? Bueno, como ya decíamos, este subcomité de pobreza está dentro de lo que... dentro del Comité Consultivo de Desarrollo Social, que está integrado por 7, seguridad, protección civil, salud, pobreza, educación, cultura y deporte. Lo que decíamos que es el comité más extenso, por la gran número de temáticas, ¿no?, que convergen en lo que es el desarrollo social. Por eso también una observación antes de iniciar con el diagnóstico. Van a ver que es muy general, porque muchos de los detalles ya más precisos se están viendo en el de seguridad pública, en el de salud y otros. Entonces, es así como que engloba de manera general lo que tiene que ver con la pobreza. Ahora bien, los propósitos específicos del comité se están manejando 4. Establecer una estrategia de combate a la pobreza, igual, por escrito, que venga a formar parte o una sección de este gran documento. También tener una visión del desarrollo social para el año 2050, lo que decíamos que es
un periodo de tiempo bastante extenso, por lo cual se pretende hacer un primer corte con proyecciones para el año 2026. Sin embargo, pues lo que nosotros queremos ver ya es resultados y monitorear, ¿no? Por lo cual para los primeros 5 años también se va a hacer una primera evaluación. Entonces estamos manejando 3 periodos de tiempo en el cual se van a hacer esas revisiones para ver si se requieren hacer algunas modificaciones conforme se vayan dando los resultados, ¿no? En cuanto a lo que es el plan. Y como número 3 tenemos ya una metodología establecida con una serie de pasos específicos para construir este documento, ¿no? que se va a entregar, lo que forma parte de la metodología del marco lógico, que ya ustedes pueden consultar dentro de la plataforma lo que es el manual. Y finalmente, pues en cada una de las etapas y tareas descritas en ese manual, articularlas, ¿no? Con todas las aportaciones de los integrantes del comité hasta llegar a propuestas muy concretas y específicas que van a venir a formar parte de este documento, ¿no? Que estamos manejando como el proyecto de Gran Visión. Ahora bien, la presentación pues contiene lo que es la introducción, un diagnóstico pronóstico, los retos y prioridades y finalmente lo que son las conclusiones. Cabe señalar que tanto los retos y prioridades así como las conclusiones son a partir de la información disponible que estaba hasta ese momento y al nivel de agregación que se quiso manejar respetando lo que es el Plan Municipal de Desarrollo. Sin embargo, aquí tanto las prioridades como las conclusiones puede que sean distintas. ¿Por qué? Porque a partir desde las aportaciones de cada uno de nosotros, no nada más con la información oficial, los datos duros, ¿no? Que muchas veces son los que nosotros podemos accesar, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con un panorama muy general de lo que se estableció dentro de la política social en el Plan Municipal de Desarrollo. Aquí la licenciada Ana Elizabeth, la sesión anterior, nos hizo la presentación de un video en el cual se plasmaron pues esas prioridades y esos retos a partir de los trabajos de pregobierno, ¿no? Que se hicieron en la Mesa de Desarrollo Social. Y estos ya es la manera en la que quedó enunciada dentro de ese documento, que ustedes también lo pueden consultar en internet dentro de la plataforma del ayuntamiento, ¿no? Pero que de igual manera pudiera subirse, ¿no? Para ver la congruencia, que hasta cierto punto las propuestas o los trabajos que vayamos haciendo tienen con ese documento, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Que se suba y quien guste puede consultarlo, ¿no? Bueno, como primer enunciado es otorgar atención integral y dar seguimiento a las personas que viven en situación de extrema pobreza y de calle en coordinación con el sector público y privado, ¿no? Que era como que ya en el video se plasmaba, ¿no? Lograr que la gestión municipal en coordinación con la sociedad desarrolle las condiciones necesarias de atención social a niños, jóvenes y adultos mayores en las comunidades urbanas y rurales para apoyar el desarrollo de capacidades y mejorar su calidad de vida. Capacitar a mujeres para que trabajen o desarrollen proyectos de industria familiar con apoyo a la economía de la familia, lo que decíamos, el enfoque de género que estaba presente. Y finalmente, intervenir en una forma integral y focalizada para lograr la universalización de los servicios públicos y potenciar el desarrollo social y humano de la población atendida. ¿Sí? Hay que señalar que todo esto es aspiracional, ¿no? Es hacia dónde queremos ir. Ya lo vimos que es de una manera muy general, son políticas generales, a lo cual para cada una de ellas pues habría que desarrollar una estrategia específica, ¿no? de atención. ¿Sí? Sí. Ahora pues vamos a iniciar ya con lo que son algunos indicadores a los cuales nosotros pudimos accesar y se procesaron pues con información de INEGI o otros estudios previos que se hicieron. Cabe señalar que a nivel municipal no existe mucha información en cuanto a pobreza. ¿Por qué? Porque las instituciones encargadas de realizar los estudios, en este caso pues la Coneval y otros, pues generalmente el nivel de agregación que hacen es municipal o en ocasiones no existe la información disponible para construir esos indicadores, ¿no? O sea, a veces las llegan a encontrar a nivel municipal o los indicadores incluso, decimos, a nivel nacional, ¿cómo se comportan? ¿Te puedes regresar una? Sí. En el punto número 3 volvemos a poner a la mujer abajo, con esta política, capacitar a mujeres para que trabajen y o desarrollen proyectos de industria familiar como apoyo a la economía familiar. O sea, no se trata de apoyo, somos seres humanos iguales. Entonces, o sea, ya desde ahí estamos poniendo a la mujer en otro posición. O sea, somos el segundo, el apoyo, la participación mediocre, pobre. O sea, las mujeres estamos al mismo nivel en la actualidad. O sea, yo no sé quién puso esa política. O sea, estamos al mismo nivel de desarrollo, de oportunidades,
debemos estar al mismo nivel, porque somos seres humanos iguales. Aunque tenemos nuestras diferencias, lo tengo muy claro, pero, o sea, yo aporto el 50%, igual que mi marido aporta el 50%. O sea, ¿por qué poner a la mujer en esa posición de subordinación permanente? Desde ahí ya estamos en otra posición que, discúlpeme, pero me parece que me molesta, porque si estamos trabajando en el sentido de género, ahí estamos en contra del sentido de género, ¿eh? ¿Tú comentaste algo? Sí. No sé. Aquí cabe señalar que esto se extrajo íntegramente de lo que es el documento del Plan Municipal de Desarrollo. No, pues también fregados el Plan Municipal de que Desarrollo. fue producto de esas mesas temáticas donde intervinieron, ya se mencionó en la sesión anterior, un grupo de personas, ¿no? Que están abordando el tema desde diferentes enfoques, y efectivamente, o sea, una de las prioridades, tanto la política nacional así lo marca, es el enfoque de género. Aquí habría que ver, o sea, el sentido que se le dio. Tal vez se quiso ver como una manera complementaria, o quizá como las personas que debido a su preparación, digamos, o nivel de escolaridad o capacitación para el trabajo, etcétera, no pudieran incorporarse o integrarse de otra manera, ¿no? Hay una pregunta. Yo creo que la mejor parte de lo que nos correspondería como mesa, así como lo comenta Ceci, es de que una vez que analicemos esta documentación ya pueda quedar como una propuesta de modificaciones a políticas sociales. Sí. Tal vez cambiar la redacción en el sentido de capacitar a la mujer a efecto de desarrollar y fortalecer sus habilidades. Sí, o sea, y eso, yo soy de otra generación, donde me inculcaron que había que atender al marido. O sea, claro Sí. que cambié mi pensamiento. Yo creo que habrá que pensar como una propuesta, ya después de analizar toda la documentación, cuáles serían las sugerencias de este comité a efecto de modificar esa política social que tenga una perspectiva de género y que abarque más allá de solamente el apoyo para el trabajo a la mujer, ¿no? Sino un apoyo más amplio en donde se detonen sus habilidades y sus capacidades, no solamente para la cuestión del apoyo económico, sino para otros Su desarrollo personal. ¿sí? Pues a lo mejor ponerlo nada más como anotación en la minuta, para que una vez que se termine de analizar esto de la política ya quede como una propuesta en cuanto a la modificación o propuesta de adecuación de esa política social. Lástima que ahorita se le hizo la invitación a la titular de la Organización de Mujeres por un Mundo Mejor. Uy, no hubiera sido Sí. peor el asunto. Sí, no, entonces digo lástima que no Que eso, no porque esté. también ellos saben hasta cierto punto también el léxico y cómo se utiliza, ¿no? A partir de los términos, el enfoque y la orientación de Yo trabajo muy cerca con él. de programas, sí, digo, entonces a mí me confirmó que iba a asistir pues igual, y después Eso, la señora. en el momento en el que se discutan los puntos, a lo mejor también es importante conocer ese tipo. Entonces, Otra experta en género es Rebeca Mantos. Uy, olvídate. Pero sí desviaríamos el tema Sí, central. ¿eh? exacto. sí, entonces Pero aquí lo como que quiera, no decíamos, hay que dejarlo pasar. Digo, no, yo estoy de acuerdo y sí, coincido, ¿no? Ajá. Con ambas participaciones y lo que comentas. O sea, sí hay que retomarlo. De hecho, cuando lo comentaste también me prendió el foco. Dije, pero hay que retomarlo ya en el momento de la discusión y cuando nosotros establezcamos ya de hecho, los posicionamientos y ya las conclusiones también. ¿no? Pero es más prudente, yo soy como a lo mejor menos prudente y no quise dejarlo pasar. Pero sí, no, está bien, entonces Sí, está bien. con mayor razón que se suba el Plan Municipal de Desarrollo para cualquier tipo de consulta, y particularmente en este tipo de mesa en la que vamos a trabajar, donde el fenómeno de la pobreza es multifactorial, y como decíamos, aquí de pronto van a decir, bueno, se quedan cortos con lo que presentan. ¿Por qué? Porque en salud ahí van a hacer sus aportaciones muy específicas. ¿Por qué? Porque está el conjunto de médicos, especialistas, etcétera, ¿no? Igual, lo que tenga que ver con alimentación, pues también ya hay gente trabajando, ¿no? Entonces, pero de aquí, o sea, que surjan esas ideas que hasta cierto punto también se pueden intercambiar y enriquecer con lo que ellos van a proponer para que quede un documento más integral, ¿no? muy bien. Ok. Lo que decíamos, regresamos a los indicadores y al nivel de agregación o la escala, ¿no? Entonces, lo que decíamos, a nivel municipal, en ocasiones es muy difícil acceder a este tipo de indicadores porque no hay instancias dedicadas a monitorear, ¿no? Este tipo de fenómenos, y cada vez se van haciendo los indicadores más finos o más complejos, ¿no? Que para poder llegar al índice de desarrollo humano debes de medir una serie de factores que no hay quien los está haciendo.
O también lo que sucede en muchas ocasiones, que nosotros simplemente le decíamos, por ejemplo, al sector salud, ¿por qué no tienes un registro georreferenciado del tipo de padecimientos? ¿No? Entonces, ya se ha hecho un avance, pero sigue siendo muy difícil. O sea, no es que no tengo la información sistematizada, o la tengo de tal manera para mi conveniencia, ¿no? Para el tipo de informes que yo reporto. O sea, y ahorita lo que se está tratando de hacer es de que los registros en cualquier tipo de materia que lleven a cabo las dependencias públicas se hagan con cierto tipo de homogeneidad, ¿no? ¿Para qué? Para que ya después cada quien la procese y le pueda dar otro tipo de utilización. Entonces, lo que decíamos, aquí vamos a ver 3 tipos de indicadores que frecuentemente hacen referencia al fenómeno de la pobreza, ya sea de una manera directa o indirecta, ¿no? Entonces, el primero de ellos pues, es lo de la marginación, que es de los primeros que se utilizó, y de los que más generales o menos finos, digamos. ¿Por qué? Porque los indicadores o los factores que mide o evalúa ya están más que rebasados, ¿sí? Cuando nos hablan de viviendas, igual, con piso de tierra, sin acceso a electricidad, personas sin acceso a primaria, analfabetas, etc. Entonces, ya es algo, digamos, tan elemental, pero sigue siendo un punto de referencia. Entonces, es el primer indicador que nosotros vamos a estar manejando. Con relación a lo de la marginación, que tiene que ver con exclusión, la falta de esos accesos que decíamos muy básicos. Pues estamos viendo que en el caso de Baja California y particularmente Mexicali, pues ha habido un avance. O sea, cada vez es menos el número de familias que están en condiciones de marginación, lo cual no quiere decir que no haya hogares, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Aun cuando Baja California o Mexicali aparece como en los últimos lugares en cuanto a marginación, no quiere decir que alguien diga, yo en esta colonia, ¿no? O lo que estamos ubicando ahorita, ¿no? Están marginados, ¿no? Pero aquí el gran problema, ahorita lo acaba de decir el presidente municipal, es que 70,000 personas anualmente se quedan en Mexicali. Pues no hablo de Baja California, hablo de Mexicali. Entonces, con 70,000 personas, ¿qué haces cada año? Siempre va a haber esos niveles de pobreza y de marginalidad, porque que ningún recurso, ningún presupuesto va a alcanzar para acomodar con todos los servicios y con todo lo que es necesario para ese tipo de gente. Entonces aquí el gran problema es la gente que deportan de Estados Unidos y que se queda desafortunadamente sin familia, malvivientes, con una situación muy, muy, muy penosa, que agravan la inseguridad y muchas cosas como la pobreza en Mexicali. Sí, y aquí vamos a ver que en cuanto a marginación, tradicionalmente son las zonas periféricas. ¿Por qué? Porque los indicadores están asociados con cobertura de servicios públicos. Entonces, generalmente es lo que estamos ubicando. Ahí en las mesas de desarrollo urbano, pues hay propuestas, ¿no? A una redensificación de esos espacios baldíos, esas zonas, reactivar los centros, etcétera, ¿no? Pero ya es de otra mesa, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a lo que es marginación. Ahora bien, también creo que un tema importante que tendremos que ver son los indicadores que se utilizan a nivel nacional. Muchos de ellos no aplican aquí en la frontera, ¿verdad? Específicamente en Mexicali. Aquí prácticamente todas las casas tienen una televisión, tienen un teléfono, tienen un refrigerador, o cuando menos un cooler si no tienen refrigeración, por las condiciones y por las facilidades que hay. Y para efectos de los indicadores nacionales, eso pues ya no es pobreza, ¿no? Entonces creo que sí tendremos también que trabajar en ese sentido. Sí, ya desde hace bastantes años no ha habido las propuestas de regionalizar los criterios, ¿no? O sea, matizarlos incluso en cuanto a lo que presenta INEGI, ¿no? O sea, cuando van y hacen el censo, de qué electrodomésticos disponen, ¿no? Y la gente empieza, independientemente si sirve o no sirve, es de segunda mano, es regalado, los autos chocolates, ¿no? Que Mexicali se caracteriza por un alto concentración de automóviles, independientemente de las condiciones en las que estén funcionando, ¿no? Que en ocasiones es contraproducente a lo del medio ambiente, ¿no? Entonces, si nos vamos con esos datos duros, pues efectivamente por eso salen estos indicadores. Ahí lo que se trataría de ver es lo de regionalizar, que ya hubo un primer intento. En el 2007, la Secretaría de Desarrollo Social Estatal solicitó, en este caso a la UABC, que realizara un estudio en el cual tratara efectivamente, o sea, de ver las particularidades con las que se presenta la pobreza. Incluso se calculó y se estimó una canasta básica, que es a partir de la cual empiezan a medir
cuánto es el mínimo que debe de ingresar en un hogar para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Y ahí tiene que ver varias cosas, desde los patrones de consumo, lo que decíamos, o sea, aquí se ponderaba mucho lo del consumo de energía eléctrica, ¿no? Lo del transporte, ¿no? A diferencia, ¿por qué? Porque esas canastas es a nivel nacional, ¿no? Se generaliza, entonces de pronto a ellos les sale lo que ellos tienen estimados para transporte, para energía eléctrica, para otro tipo de rubros, pues son condiciones que no operan aquí, ¿no? Y sí salió muy por encima. En aquel momento, en el 2007, para Mexicali estábamos hablando de casi los 9,000 pesos y Tijuana superaba los 9,000 pesos, ¿no? Cosa que para el interior del país era mucho más bajo, ¿no? Entonces ahí fue una manera de decirle a la Secretaría de Desarrollo Social federal, ¿sabes qué? O sea, no operan tus criterios, tus indicadores, pero pues ahí intervienen otros factores, ¿no? Pero sí, lo que decimos, como se vive la pobreza aquí es muy diferente, ¿no? Aquí podemos encontrar, de acuerdo con los criterios nacionales, un hogar que aparentemente no es pobre, ¿no? O sea, si nos vamos tal vez con lo de marginación. Por eso se trata de ver también indicadores más finos. Perdón, yo vengo de la zona poniente, ¿verdad? Y yo tengo un censo en estadística que tengo más de 70 familias que no cuentan ni con luz eléctrica. ¿Sí? Están ahorita viviendo en ese sector y sí hay pobreza, sí hay marginación. Yo por eso estoy aquí, porque me invitan, ¿verdad? Y sí vengo a recalcar eso, que sí hay pobreza. Y como dice la señora, sí es cierto, hacia ese sector se está yendo mucha gente que viene deportada, que no tiene familia, que se están integrando inclusive a pandillas allá y viven en casas que inclusive yo ayer estuve visitando algunas que no tienen ninguno de los servicios que hacen, tienden a robar, a delinquir y todo eso. Y yo el censo que saqué ayer fue eso, de que más o menos fueron como unos 17 personas que no tienen, están viviendo en las casas abandonadas, que han quedado abandonadas por parte de las personas que no pudieron pagarlas, y otras se fueron a las orillas a vivir y prácticamente están viviendo en la nada, no tienen nada. Sí, ahí un poquito en congruencia con su comentario, lo que decíamos que siempre los indicadores estos son muy generales, ¿no? Entonces dice a nivel municipal, y al decir a nivel municipal por el peso específico que tiene la ciudad de Mexicali, pues se lleva al valle, ¿no? Entonces pensaríamos, ¿no? que se vive muy bien, ¿no? Entonces lo que se trató de hacer aquí, que más adelante se va a presentar para efectos de este estudio, es una regionalización tanto en el municipio, que son 6 regiones, como al interior de la ciudad de Mexicali. Y es lo que decíamos, o sea, es muy heterogéneo, tampoco en todo el valle se vive igual, ¿no? Según las zonas, las problemáticas son muy distintas, al igual al interior de la ciudad. Aquí al interior de la ciudad se sumaron, creo que son 52 sectores, un poquito más extensos de lo que sería la delimitación de una colonia. Y ahí se ven, o sea, cómo deben de focalizarse las acciones. O sea, no todos necesitan lo mismo, ¿no? Entonces de pronto pensaríamos en los planes, ¿no? O sea, que todas las políticas y todos los programas se van a llevar, o quien promueve la universalización de las políticas para todos, ¿no? Aquí se trata de ver casos muy concretos, muy específicos, ¿no? Para que efectivamente venga y se resuelva lo que sería el problema, ¿sí? Bueno, ahora bien nos vamos con otro indicador que pues estamos escuchando mucho a nivel nacional, y el número de pobres, ¿no? Entonces, es un indicador distinto, tiene mucho que ver con el anterior de marginación, pero ya el de pobreza habla de alguna carencia o insatisfacción. Puede que, o sea, sí me alimento, pero no me alimento conforme a la norma, conforme a los requerimientos, ¿no? O mis condiciones de salud, etcétera, ¿sí? Ha venido variando mucho este concepto, ¿no? Entonces, hay desde diferentes enfoques. Uno que dice, bueno, hogares pobres son aquellos que no tienen un ingreso superior a los 2 salarios mínimos, ¿no? Y al ingreso le atribuyen la satisfacción de todas las necesidades. O sea, teniendo ese ingreso en automático, todas mis necesidades se van a cumplir. Es muy general, pero resulta muy fácil para a nivel nacional las instituciones, o sea, checarme el ingreso, ya no tengo problema de ir a medir otro indicador, ¿no? Entonces de pronto sí es una primera aproximación muy general, muy bruta dirían, ¿no? Los analistas, pero sí es un primer indicador, decir, bueno, ¿cuántos están por debajo de ese ingreso? O sea, y de ahí, o sea, pensar que no es suficiente esos 2 salarios mínimos, conforme a lo que decíamos de la canasta, ¿no? Pero sí nos permite, sobre todo para efecto de comparación en regiones del país, entre municipios o incluso entre países, ¿no? Lo que tradicionalmente es la ONU, ¿no? Tanto número de personas que viven con un ingreso inferior a $1, ¿no? Frecuentemente encontramos
informes que realiza la ONU. Y bueno, para el caso de la ciudad de Mexicali, se hizo un estudio donde esta modalidad de pobreza, de acuerdo con la Coneval, ya no solo era lo de los 2 salarios mínimos, sino se fue a las 3 modalidades de pobreza que últimamente son las que están prevaleciendo, ¿no? Que es la pobreza alimentaria, la de capacidades y la de patrimonio, ¿no? Pues la alimentaria pues tiene que ver con que no se realice la ingesta calórica y proteica, ¿no? Conforme a lo que marca la norma para una persona que esté sana, que tenga el desarrollo de capacidades, la energía, etcétera, ¿sí? La de capacidades pues tiene que ver con aquellas habilidades o destrezas que tiene que ver con la educación y también tiene que ver con la salud. ¿Por qué la salud? Porque en la medida en que seamos personas sanas pues tendremos un mejor desarrollo, ¿sí? Y finalmente la de patrimonio, que tiene que ver con bienes materiales, ¿sí? Básicamente lo que tiene que ver con la vivienda, con los servicios, etcétera, ¿sí? Para este momento, en el 2000 sumaba el 44,1% el porcentaje de hogares que presentaba algún tipo de pobreza, ya fuese alimentaria, de capacidades o patrimonio. Puede haber hogares que presenten las 2 o puede haber hogares que presenten las 3, ¿no? Pero al menos un tipo de pobreza era el 44%. Entonces sí estamos hablando de un grupo muy, muy considerable, ¿sí? Y en el 2005 ese porcentaje se incrementó al 46,6%. Estamos hablando de un 2,5% que, o sea, vamos en el sentido opuesto, ¿sí? En lugar de que se reduzcan, están incrementándose, ¿no? Entonces, pues ahí también es una señal de alerta. Cabe señalar que ya no se han hecho otro tipo de estudios a ese nivel de detalle. Ayer salió en la nota en la crónica, es un dato de Coneval y hasta donde dice es actual. Y te dan datos del tipo de pobreza, etcétera. Me lo traje para que también aquí lo podemos comentar, sí, porque eso lo teníamos desde el 2006. En el momento para comentarlo, porque lo que nos dice es que el estudio es reciente, ¿verdad? Que lo acaban de presentar. Sí, al momento que se hizo la presentación, pues ya, sí. Yo ayer revisé y era del 2 de octubre, ¿no? Entonces, no contábamos con eso, como se ha venido postergando la integración del comité, ¿no? Entonces, esto lo acaba de presentar ayer y seguramente hoy ya tenemos en la página de la Coneval ese tipo de resultados. Eso es a nivel Mexicali. Ciudad Mexicali, sí. O municipio. 282,000 personas, sí, como municipio en Mexicali. Aquí lo que cabe señalar es que estamos hablando de hogares, ¿sí? La unidad de análisis que estamos manejando y ahí son personas, ¿sí? Entonces, si estamos hablando del número de hogares que hay en Mexicali, entonces habría que ver, ¿no? la congruencia. Sí, y cómo se puede empatar en todo caso el dato, ¿no? Debe venir en el reporte. Sí, en el extenso, sí. Así es. Ya lo tienes ahí. Pues igual y aprovechamos en una siguiente sesión se analizan o se revisan esos datos, ¿no? De cualquier manera, lo que nos evidencia pues este enunciado es de que es grave el problema, que en ocasiones suele subestimarse y pues que hay que atenderlo, ¿no? Sobre todo porque a diferencia del indicador anterior que decimos que aparecemos en los niveles más bajos de marginación, que tiene que ver con acceso a básicamente de infraestructura, pues ya cuando entramos a cuestión de capacidades, de educación, de salud, de alimentación, se dispara, ¿sí? Entonces también en ocasiones muchas veces decimos, bueno, las instituciones están mintiendo, no se necesita mentir, sino seleccionar el indicador, ¿no? De acuerdo con lo que queremos decir, ¿no? Entonces, si nos vamos con marginación, decimos, se redujo la marginación en tanto por ciento, ya sea en el municipio, en el estado o en el país, ¿sí? Sin embargo, si nos vamos con pobreza, es un indicador que nos muestra otras condiciones y que no necesariamente tiene que ir en la misma dirección, ¿sí? Y ahora el otro indicador pues es el que tiene que ver con desarrollo humano, ¿no? Que en años recientes pues es un indicador que lo vemos en un sinfín de estudios y que se ha tratado de promover mucho en las políticas nacionales, promover el desarrollo humano, igual, ¿no? Que tiene que ver con capacidades y básicamente tiene que ver con salud, educación y sí con el ingreso. Entonces, pero para llegar a integrar ese indicador de desarrollo humano, pues se tiene que hacer una serie de mediciones, etcétera, ¿sí? E igual, a nivel nacional están los reportes y hay comparativos, incluso para el caso de la ciudad de Mexicali, ya hay por AGEPS, dice, número de AGEPS
con tal índice de desarrollo humano, alto, medio y bajo. Y se pueden hacer comparaciones, etcétera. Sí, aquí pues no íbamos a entrar a ese nivel de detalle porque no se va a alcanzar. Es un poco relacional al 2010, ¿no? Es hasta llegar a la unidad, ¿no? Entonces estamos viendo que de el punto 83 pues se incrementó al punto 86, ¿no? Entonces vamos bien en ese sentido con este indicador. Sin embargo, comparando a nivel de los municipios que integran el estado, pues vemos una tendencia decreciente en el crecimiento del índice de desarrollo humano. Para el 2000 Mexicali ocupaba el primer lugar, en el 2005 ya Mexicali ocupaba el tercer lugar. Entonces de pronto pudiéramos pensar en una desaceleración en cuanto a este tipo de indicadores que decíamos que era salud, educación y el ingreso. Entonces también hay que poner atención, aun cuando el indicador ha ido mejorando, sin embargo algo está sucediendo, ¿no? Entonces hay que no solo quedarnos con que ay, qué bien, vamos mejorando, sino, ¿sabes qué? O sea, ya no somos el primero, ahora ya somos el tercero. ¿Qué está pasando? A lo mejor los otros municipios le han puesto más ganas a las políticas, a los programas, o en realidad lo que decían, está llegando población, o se está quedando población en situación desfavorable, ¿no? Que viene a mermar esa tendencia positiva que se traía, ¿no? Entonces, estos nada más quería que los conocieran, tres que ya en informes, en discursos ustedes los escuchan, ¿no? O sea, marginación, pobreza y desarrollo humano. Entonces, y las particularidades o las reservas con las que hay que leer esos indicadores, lo que decimos, o sea, de pronto para ser muy optimistas o pesimistas, pues también hay que ver qué incluye o qué nos quiere decir el indicador, ¿no? Ahí yo creo que va a ser bien importante el que diferenciemos hacia dónde vamos a encaminar la política, porque si queremos medir el desarrollo humano de una población flotante que tiene 3 meses o 6 meses y que es encuestada, pues lógico que nos va a generar una merma. Yo creo que sí va a ser bien importante el ver que la población a la cual nosotros vamos a dirigir tengamos nosotros cierta antecedente de permanencia en la ciudad, para que realmente nosotros veamos el impacto de los residentes en Mexicali y estructurar otro tipo de apoyo para la población flotante que te va a generar un indicador distinto de acuerdo a las características y capacidades que traiga esa población flotante. Si no hacemos eso, nuestro indicador siempre va a estar mermado. ¿Por qué? Porque tú vas a comparar un desarrollo de una familia que esté en Mexicali con jóvenes o niños o adolescentes que tienen una escuela, que se están integrando a trabajar o que ya tienen cierta permanencia en el trabajo, una mejora en su ingreso, por ejemplo, contra una población que tiene una residencia mínima de 1 mes, 2 meses, 3 meses y que tiene características diferentes y que por lo mismo, falta de documentación, falta de arraigo, no va a encontrar una situación de desarrollo integral por sus características específicas. Yo sí considero que es importante que hagamos esa división en la estrategia para que tengamos realmente una medición real de la población de Mexicali en comparativa con la población flotante a la cual vas a tener que dirigir estrategias distintas, desde la obtención de documentos, desde el registro en ciertos aspectos de padrones. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un comparativo y tú tienes 10 millones de pesos para generar a población vulnerable y de esos 10 millones de pesos tú destinas 50% para la población flotante, tú le restas el 50% a la población que está residente aquí. ¿Sí me explico? Como que yo creo que nos tenemos que sí hacer esa diferenciación, no de exclusión, sino de especificación y focalización de la estrategia para que nuestra medición de desarrollo y de impacto de la política sea real, en base a la población ya arraigada en Baja California. Muy bien. Tenemos Muy inteligente. alrededor de 20-22% de población que en los últimos 10 años no es residente de Baja California. Eso lo muestra el INEGI, ¿no? Entonces es muy difícil poder localizarlos porque, bueno, en el censo del 2000 sí nos ayudaba el INEGI a ver el estado de procedencia donde viene la población. Ahora en el censo de 2010 ya nos dice el estado de procedencia donde viene, al menos que manejamos los metadatos, ¿no? Que es una complicación enorme. Y la otra es a nivel municipal, localizar a las personas que lo que son población flotante es un poco más difícil todavía, porque aparte es una cuestión también de seguridad, ¿no? Porque muchísimas de estas personas también no tienen intereses en integrarse. Entonces nosotros tal vez aquí lo importante sería poder buscar
la manera de identificarlas. pues no tanto identificarlas, sino por lo menos ubicar las zonas de mayor recepción de población, ya sea migrante por voluntad propia o ya sea que están siendo obligados a insertarse en la sociedad mexicana. Ahí, por ejemplo, todos los programas sociales, al momento de entregar un apoyo, hacen un estudio socioeconómico. Y yo creo que a lo mejor ahí se puede establecer ese factor, el sentido de residencia o no, y generamos nuestra propia estadística en base a nuestros propios programas del municipio. Invariablemente, para que tenga un apoyo social de asistencia, siempre te hace un estudio socioeconómico. A lo mejor sería interesante que ahí pudiéramos meter un indicador más que tenga que ver con procedencia y cuánto tiempo tiene residencia en el lugar, y tenemos nuestro indicador en base a la focalización de nuestros programas. Yo creo que, si bien es cierto, INEGI no lo está haciendo, lo que nosotros estamos buscando es de que nuestro recurso, nuestra política, sea medible. A lo mejor INEGI no lo va a hacer, pero nosotros sí lo podemos hacer, y eso lo hace todo. Desarrollo social municipal, estatal, municipal, estatal, tienen esos indicadores. Es cuestión de ponernos de acuerdo en el recurso y en la aplicación de ese indicador adicional. Y también lo que sería lo que comenté hace un momento, en el registro, ya para la elaboración del anuario estadístico, se les hizo una sugerencia que al fin de cuentas la llevaron ahí al 50%, ¿no? De que le solicitaran antes de que iniciara el año a todas las dependencias municipales, ¿sabes qué? Todos los registros que hagas, ponle al menos el número de colonia, o sea, el número o el nombre de colonia. ¿Para qué? Para mapear y ver todo este tipo de cosas. Hubo quienes sí, otros que no. O sea, un dato tan sencillo, ¿no? Que no te quita mucho, o sea, no tienes ni que meterte con el AGEM ni con CLAC, o sea, simplemente el nombre de la colonia, y ya de ahí perfectamente puedes ubicar, ¿no? Y hacer cruces y sí, te encuentras cosas bastante interesantes para efecto de análisis, ¿no? Entonces, todo eso que va a quedar plasmado dentro de las sugerencias y recomendaciones, pues sería algo bueno, porque nos permitiría estar monitoreando, ¿no? Efectivamente el impacto. Sí, Elsa. Aquí creo que hay varias cosas que no están muy claras, ¿no? Bueno, primero que nada, se ve la migración como un problema cuando se dice que no tienen datos de qué migración existe. Yo trabajé 15 años en un proyecto de migración que tiene Colegio de Frontera Norte desde hace cerca de 20 años. Y sí hay datos sobre migración, y de hecho INEGI participa en ese proyecto, participa en la Secretaría de Migración, participa en la Secretaría de Asuntos Exteriores, y sí hay datos. La misma universidad tiene datos sobre migración. Quien también tiene datos sobre migración son las casas que atienden a los migrantes. Entonces, por una parte se dice que la migración es un problema, y por otra parte no tenemos datos para demostrar lo anterior. También estoy totalmente de acuerdo, es muy diferente la población que se va a atender de gente fija y la población que se tiene que atender, y no verla como un pretexto o un problema, porque Mexicali es una tierra de migrantes, de que muchos se nos olvida que llegamos como migrantes, en situación a lo mejor privilegiada o diferenciada. Sin embargo, somos de familias migrantes, la gran mayoría, yo creo que aquí prácticamente todo, ¿no? Entonces, el volvernos tipo España, ¿no? En contra de los migrantes, o pensar que ellos generan la violencia, la pobreza, la marginación, creo que sería algo como regresar a 100 años atrás, ¿no? Por otro lado, la marginación, la pobreza y el desarrollo humano no son lo mismo. Entonces, si la mesa es combate a la pobreza, sí está relacionado directamente con la cuestión económica, y ahí también tendría que checarse eso. Ya si vamos a capacidades y patrimonio, estaría más complejo. Sin embargo, sí hay datos que tienen esta información, ¿no? Tanto lo que es CONEPO, que todavía existe, aunque ya no sea un organismo descentralizado. Y otra cuestión que se me hace importante señalar, la política social, la política pública no es lo mismo. Entonces ahí también se podría diferenciar esa atención de una política pública que atienda a migrantes, y yo creo que también a toda la gente que vive en la calle, que a lo mejor no son migrantes y que están muy relacionados con las adicciones, con realmente el abandono de adultos mayores, donde tenemos estudios sobre adultos mayores precisamente ahorita, y estamos viendo esa situación tanto en el Valle Mexicali como en la ciudad. Y lo otro, pues es una simple lógica, las periferias tienen la marginación pues en todo el mundo, no nomás en Mexicali. Pues ahí creo que también eso pues no se me hace algo tan complicado, ¿no? Ahí tengo todas mis preguntas así como que de golpe porque me tengo que retirar, pero sí me interesa bastante el tema, y yo creo que sí podríamos, o sea, interesante revisar datos que se generan aquí en la región antes de hacer una afirmación tan grave como decir que la migración
genera pobreza. Ahora diferentes, aquí también creo que se pueden señalar dos cosas. En Mexicali hay migración internacional por la deportación, como bien menciona el compañero, y que se queda aquí muchas veces, y hay migración interna o pendular que va y viene, que es gente de Sonora y que viene a trabajar, Sinaloa, que viene a trabajar y van y vienen al Valle de Mexicali precisamente, o van para Valle de San Quintín y se quedan rato aquí, van, o sea, también están dentro del mismo, del mismo estado, el ciclo de las producciones agrícolas, y también la industria, ¿no? Entonces ahí también tendríamos que checar, y también ahí se puede sacar información, preguntarle a los productores, ellos tienen muy bien porque yo trabajé en un proyecto también de Sedesol con productores agrícolas, unidades comunitarias ahí con ellos, tienen ellos muy bien el dato de dónde se jalan a la gente, y realmente mucha gente va y viene, pero si trabajan no generan pobreza, ¿no? Creo que todo lo contrario. Entonces ahí sí tendríamos que revisar, porque desde este punto de vista, si esto se está grabando, está difundiendo, estamos diciendo que la migración es un problema, estoy de acuerdo, es un problema que nunca se va a acabar, y también estoy de acuerdo que la pobreza jamás se va a acabar. Entonces también el combate a la pobreza es muy importante, más no la pobreza se resuelve, ¿no? Porque por ahí escuché que la pobreza se resuelve. La pobreza no se resuelve en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, que es el país supuestamente más avanzado. Entonces, si esto va a ser una propuesta a largo plazo, será muy importante primero la pobreza, posteriormente la marginación, y ya en una tercera etapa, en mi opinión, el desarrollo humano. Y ya sería, bueno, primero te quité la parte más grave. Si no puedes comer, si no comes, no piensas ni no te desarrollas. Desde ahí empezamos. Si como menciona el compañero, hay gente que si no tiene aire acondicionado, ¿dónde está su desarrollo? O sea, si tiene un calor, se está deshidratando, no tiene que comer. Pero mira, este programa para que estudies. No, pues sí, pero ya se ha visto, ¿no? También en el sector educativo, como una cuestión de que la gente llegue mal alimentada, con pocas horas de sueño, en condiciones físicas graves, pues no genera un desarrollo integral, o en este caso un desarrollo humano, ¿no? Como le queramos llamar, porque son terminologías también que están como de moda, ¿no? Y el enfoque de género también es una moda que tenemos que agregar en toda política pública y social, y que también estoy totalmente de acuerdo con la compañera, ¿no? Muchas veces el enfoque de género es una discriminación contra la mujer, escrito en una política pública. Entonces sí, también hay gente que está preparada en esa área, el día niño, y otra gente de una universidad y de colegio y de otras partes, que creo que podrían aportar más sobre eso, para que tampoco quede de esa forma. Claro que va el sector más pobre y la mujer más pobre, sin embargo, sí, de esa forma sí está muy duro en contra de la mujer, ¿no? Entonces sí, es muy complicado, obviamente, y también eso tiene que revisarse con lo que comentaba la doctora, ¿no? Con las demás áreas que es un paquete, digamos, para que se pueda generar este desarrollo, ¿no? Pero sí, yo me tengo que retirar, pero sí me interesaba comentar eso. Sí, o sea, no dejes en la mesa y luego te vas, ¿no? A ver, la migración, dices que no está comprobado. Nos dicen ustedes que no tienen los datos. Yo creí que tú estabas diciendo que no sale en ningún lado, pero que sí es un problema la migración. Entonces ahí hay una contradicción, porque se ha mencionado varias veces que la migración es el problema, sin embargo se dice que no hay datos específicos del municipio, de dónde está. Es un problema, no es el principal problema, pero sí es un problema, exactamente. Que se analizará. Sí, pero tendrá que, si lo vamos a presentar como un problema, tendrá que explicarse dónde están, quiénes son y qué problemas generan. Y a través de eso tenemos que tener algo tangible. Pero hay diagnósticos, ¿eh? Hay diagnósticos sí, que sí, yo sé que sí hay, pero aquí hemos visto que... Porque ¿quién dijo que no había? Varios aquí dijeron que no había datos municipales sobre migración. No, mira, de hecho incluso INEGI los tiene, nada más que hay que solicitarlos. De hecho a INEGI que no estaban los datos sobre migración a Mexicali. Aquí va algo mencionar. A ver, aquí hay dos planteamientos que hay que puntualizar. Número uno, no se dijo que la migración era un problema. Se dijo que había que dividir las políticas y estrategias para atender precisamente la medición en cuanto al desarrollo de estos grupos. En cuanto a estadísticas, todas las personas que estamos aquí conocemos las estadísticas del flujo migratorio de cuántas personas son deportadas de manera semanal y mensual en Baja California por los dos puentes fronterizos. Pero no nada más es esa migración, es la migración de personas que llegan aquí y que se cruzan con las fuentes de trabajo,
con los ingresos a los grupos a lo mejor de atención médica. O sea, y aquí hay una situación, el hecho de que nosotros no veamos de que cada mes deportan, ¿cuánto les gusta? El último censo al mes, estaban hablando de cerca de 20,000 personas más o menos en promedio deportadas por los dos puentes fronterizos Tijuana-Mexicali. Todas esas personas al momento de ingresar a nuestro municipio requieren alimentación, requieren vivienda, requieren asistencia médica y requieren apoyo para la cuestión de la transportación. Eso genera una demanda que te aumenta en un 25, 15%, 30% de la demanda estándar que tú tienes en el Estado. O sea, eso se tiene que analizar, por supuesto que se tiene que analizar. ¿Por qué? Porque esto genera de que si tú tienes contemplado una generación de empleos de 20,000 empleos al mes para la población de aquí, tú tienes que ver esos 20,000 que tú tienes de la gente que ya está desempleada en Mexicali o en Baja California, más el otro porcentaje de población que ingresó y que también requiere de una situación de empleo. Y no es el que no haya plaza, es de que muchas de estas personas requieren de otro tipo de apoyo, porque no tienen documentación, porque no tienen un acta de nacimiento, porque no tienen una identificación oficial, y son documentos que te requieren para ingresar a una nómina y se incorporan en muchas de las ocasiones a un empleo informal. Sí son aspectos que se tienen que analizar y sí son situaciones que a veces no les permite el ingreso a un programa social. ¿Por qué? No porque el Estado no quiera dárselos o el municipio, sino porque no tienen la documentación básica. Entonces, antes de incorporarlos, ¿qué requieres? Generar una estrategia y una política para poder ayudar a estas personas. Número uno, ¿se quedan o se regresan? Y si se quedan, ¿qué condiciones tienen para quedarse y cuánto tiempo tarda para que tengan un acta de nacimiento, si son de ciudad, si son de Chiapas, de Oaxaca? Y otra complicación es de que tú puedes a lo mejor darles el apoyo, pero hay muchas personas que no tienen acta de nacimiento. O sea, son muchos factores que te genera una problemática para generar la atención. Por lo tanto, al menos a mi consideración, requerimos generar una estrategia y una política especial para ese grupo. ¿Sí me explico? O sea, al menos eso es lo que pero nosotros sí lo requerimos. dijeron, y está grabado, sí lo dijeron, que la migración era un problema. Sí, es problema. O sea, Un eso, problema grave que generaba violencia, sí, es y también. no sé cuántas cosas más. No, Pero pero no eso así. tendría que demostrarse. Claro. Porque dijeron que Sí, hasta buscar pandillas y todo eso. Pero No sí, estoy ni acuerdo ni desacuerdo, pero tiene que demostrarse. sí, claro. Porque se va a escribir y dice que se va a entregar y que eso va a ser de aquí a 30 y tantos años más. 50. Que posiblemente no estemos aquí, ahí dice de 2012 a 2050, pero son 50 años, son menos. Entonces, Habías dicho que un proyecto de 50 años, dijo el doctor Estrella, ¿no? ¿O no? Es la visión 2050, ¿no? Al 2050. Al 2050. Es la visión al 2050. Pero sí, o sea, creo que sí es importante que todos los puntos, o sea, van quedando precisamente en el acta para que vayamos buscando toda esa información y todos, o sea, alimentar todos los indicadores de los que hemos estado hablando de información actualizada, ¿verdad? Y si todos, precisamente es la aportación de la mesa, si todos tenemos ubicado dónde hay información, toda esa información sí es importante que la traigamos y la aportemos para que podamos tener todo el dato lo más actualizado posible, porque hay estudios que se hicieron en 2005, igual no se volvieron a hacer, que sepamos, pero alguien dice, bueno, sobre ese estudio se hizo una actualización como lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Se hizo una actualización al año 2010 o 2012, no sé, pero toda esa información sí la vamos a estar aportando y es parte del iba a decir, bueno, no quisiera decir trabajo, pero sí es trabajo, del trabajo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero más bien es de las aportaciones que vamos a dar cada uno, ¿no?, de nosotros. Entonces yo les pediría, no sé si alguien tenga más otra aportación sobre este tema, sino que pudiéramos continuar. Sí, nada más señalar que, bueno, ya conforme a la inquietud que había de que todo esto se iba a plasmar en un documento, etcétera, va a ser una serie de pasos, o sea, no lo que la lluvia de ideas, ¿no?, o los comentarios que ahorita se emitan, ya es lo que va a quedar, ¿no?, sino es toda una metodología, una serie de pasos. Ustedes van a ver
dinámicas, trabajos que vamos a hacer, hasta que lleguemos efectivamente, o sea, a una propuesta que va a ser consensada. Precisamente de eso tiene que ver la participación ciudadana, y donde la mayoría esté de acuerdo, ¿verdad? Entonces es muy válido, justamente de eso se pretende, ¿no?, que exista la representación de diferentes enfoques, diferentes disciplinas, etc. Pero sí me parece muy pertinente que igual, o sea, dentro de nuestra fortaleza que tenemos, ya sea nuestra formación o nuestro empleo, etcétera, lo que podamos traer para enriquecernos con información, con documentos. Igual está abierta aquí la puerta de, en este caso, por ejemplo, se puede subirlo de este informe que se acaba de presentar, y para que todo lo podamos consultar, ¿no?, para cualquier duda, cualquier equipo, ¿sí? Entonces, podemos continuar. Y bueno, con relación al comportamiento de estos 3 indicadores anteriores que se estuvieron ahí haciendo mención, pues se puede concluir que se ha presentado una ligera tendencia en la reducción de la población marginada, lo que decíamos, 2010-2005 esa comparación, y un aumento en la población con algún tipo de pobreza, que también que se observa un deterioro en las condiciones de vida generales de la población, en cuanto a lo que decíamos del comportamiento del índice de desarrollo humano y los otros dos, y que se requieren indicadores a un mayor nivel de desagregación que a nivel municipal, lo que decíamos. ¿Por qué? Porque es muy heterogéneo, ¿no? O sea, en este caso, el municipio de Mexicali, ¿sí? Entonces, si nos quedamos con el dato general, podemos decir que los que viven en San Pedro viven igual que los que viven en estas colonias o en esta zona. Entonces, sí regionalizar o sectorizar, como es lo que se ha venido haciendo. Bueno, les presento el mapa de lo que tiene que ver con esta regionalización que se hizo ya desde el Plan Municipal de Desarrollo. Se establecieron 6 regiones. La región 1, que ustedes ven más oscura, corresponde a la ciudad de Mexicali. La 2, lo que se conoce como la zona periurbana o las áreas de crecimiento. La zona 3, que tiene como cabecera de región lo que es Ciudad Morelos. La 4 con Guadalupe Victoria. La 5 tiene Michoacán de Ocampo, y la 6 San Felipe. Entonces, los datos que se van a presentar tienen que ver con cada una de las regiones, ¿sí? Entonces, ahí ya nos permite establecer comparaciones y ver cuáles están mejor o peor, de acuerdo con los indicadores que se van a trabajar. Y aquí es al interior las subregiones. En el caso de la 1, que es la zona urbana, pues son 52, pues ahí no se alcanzan a percibir, pero en el resto nosotros vemos, ¿no?, esas pequeñas subdivisiones, ¿no?, de cómo se hicieron, y se pretende que así se trabajen algunos de los indicadores. Entonces, nosotros ya podemos saber específicamente, no sé, por ejemplo, la zona 6 en San Felipe, cómo se está comportando, o aquí en la zona periurbana, cómo van esos indicadores. Entonces, esta fue la propuesta que se aprobó, y se quedaron en total en el municipio 85 subregiones. Que también ya algunas bases de datos de INEGI se pudieron trabajar a este nivel de agregación, o sea, no todos, pero algunos, ¿no? Entonces ya representa un primer avance, ¿no? Bueno, lo que en esta sección se maneja lo que es un diagnóstico pronóstico, o sea, muy general, vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque hasta el momento no contábamos con esa información ya ahora al nivel de región. Ya no quiero decir a nivel Ciudad de Mexicali o Valle de Mexicali, no, ahora para la región 6, que tiene como cabecera San Felipe, o para la región que tiene Guadalupe Victoria, etcétera. Para ese conjunto de localidades rurales y urbanas, fue la manera en cómo se trabajaron los datos, ¿no? Lo primero que se hizo fue identificar dentro de estas regiones lo que conocemos como las zonas de atención prioritaria, que se establecen en la Ley de Desarrollo Social, ¿no?, y zonas hacia las cuales van dirigidos una serie de recursos, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo fue ver dentro de este conjunto de regiones qué cantidad de SAP o zonas de atención prioritaria incluían, para ver hacia dónde, cuáles son receptoras de mayor recurso, ¿no?, para este tipo de programas, ¿sí? Y pues tener un objetivo muy claro, ¿sí? Estas áreas, de acuerdo como los definieron la Secretaría de Desarrollo Social en su ley, pues son áreas ya sea urbanas o rurales, que presentan condiciones estructurales de marginación, pobreza y exclusión social. Así lo establecen ellos, ¿no? Ellos hicieron sus mediciones y decidieron cuáles son. Que limitan las oportunidades de los habitantes para ampliar sus capacidades. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Mexicali, estas son tus áreas. Entonces ahí sí no se puede hacer ningún tipo de cuestionamiento, porque ellos previamente las determinan, ¿sí? En el 2011, en Mexicali se establecieron 2.583 zonas de atención prioritaria,
que representaban el 17.9% del territorio municipal. O sea, de todo el municipio de Mexicali dijeron, el 17.9% corresponde a zonas de atención prioritaria. Aquí está el mapita, se ve muy pequeño, ¿no? Ahí. Entonces, por regiones, si ustedes ven, bueno, esta es la región de la 1 a la 6, el total de manzanas, la unidad de análisis son las manzanas. ¿Sí? Entonces, por eso sale tan numeroso. Son manzanas, ya. Son manzanas. Sí, Aun cuando la ley no dice hay tantas zonas, colonias. sí, cuando dicen zonas de atención, son manzanas. Manzanas. En el caso de las áreas rurales, pues nosotros sabemos que la mayoría no están amanzanadas, ¿no? Ahí sería propiamente lo que es la localidad, ¿no? Y por los criterios que utilizan son localidades muy pequeñas. Entonces, veríamos, este es en números absolutos y este en porcentaje. Nosotros, si nos vamos en el absoluto, pues en la ciudad de Mexicali son 2.316, ¿no? Y cómo van reduciéndose, ¿no? Entonpues, pues no quiere lo mismo que decíamos, no quiere decir que en el valle no haya. Sin embargo, con esos criterios que utiliza la CEDESO, y Mexicali, lo que decíamos aquí, concentra el 19.9%. Hay dos zonas, la 2, que es la periurbana, y la 5, que esa prácticamente no hay nada, es una zona desértica, etcétera, no tienen zonas de atención prioritaria. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que bajo este criterio, la mayoría de los recursos pues se van hacia la ciudad, ¿sí? Bajo esos de CEDESO, ¿no? Entonces, lo que decimos aquí, que la región 6 concentra la mayor proporción de zonas de atención prioritaria, que es San Felipe. Entonces, nosotros, lo que ustedes pueden hacer ahí el comentario que busquen. Y por la extensión de la región 1, en Mexicali concentra la mayor cantidad, ¿sí? O sea, esto es en porcentajes, o sea, del total del territorio de San Felipe, el 32, o sea, casi una tercera parte es zona de atención prioritaria. Entonces, ahora sí que decimos que podemos pensar que al menos una tercera parte de la población de San Felipe es pobre, porque ya lo preestableció la CEDESO, que están en una zona de atención prioritaria porque presentan condiciones de pobreza, marginación o exclusión social. Pero pues que nuevo territorio San Felipe sí te lo... Sí, pero bueno, aquí ya está oficializado, ¿no? Y que de Mexicali al menos el 19% de su área o de su territorio son zonas de atención prioritaria. Entonces quiere decir que al menos, siendo muy conservadores, el 19% es pobre. Aun cuando ya veíamos que con los otros indicadores se subía al 40%, o iba variando, ¿no? Entonces esto, digamos, es un criterio oficial y es para la asignación de recursos. Era un criterio oficial, vamos a ver qué pasa para... Ajá, bueno, todavía hasta la fecha es, ¿no? Entonces ahí es lo que decimos, es una primera aproximación y ya nos permite hacer diferencias, ¿no? Ahora ya decimos, bueno, ¿qué está pasando en Mexicali? ¿Qué está pasando en el caso de San Felipe? ¿Qué está pasando en la 4, que es que tiene como cabecera municipal Guadalupe Victoria? Ahí el 10.3 de su territorio son zonas de atención prioritaria. Pudiéramos tener ahí dentro de la información que suban de ese extracto las manzanas o las colonias a las que pertenecen esas manzanas. Yo creo que es muy importante. Sí, se puede subir el manzanero. Ajá. Sí, sería cuestión ahí de que se suba, entonces tú dices en San Felipe, porque se ilumina, ¿no? O sea, tú le pones y ya sabes cuáles son. Entonces sí sabes perfectamente en el territorio dónde están. ¿Dónde están? Entonces, bueno, este es el primer criterio, ¿no? Entonces, lo que decíamos ahí, que las regiones 2 y 5 no incluyen zonas de atención prioritaria de acuerdo con los criterios de Coneval, lo que no significa que no existan en ellas población en condiciones de pobreza, ¿sí? También otra de las maneras, ya decíamos, de aproximarnos al nivel de pobreza, aquí lo que decíamos, no vamos a presentar pobreza alimentaria, de patrimonio, capacidades o desarrollo humano, porque a este nivel, ya sea de manzana, de GEP o de colonia, no existen los datos, ¿no? Para esa regionalización, ¿no? Para que quede un poquito claro, ¿sí? Es a través de las características de la vivienda, ¿no? Que siempre decimos, ya sea para identificar pobreza patrimonial o cuestiones de marginación. Captamos aquellas variables que tienen que ver con pobreza que estaban disponibles y que se podían manipular a este nivel de región, ¿sí?
Entonces, en cuanto a estas, se seleccionaron las que presentan o están asociadas con la precariedad de la vivienda, que es tener un solo cuarto, contar con piso de tierra y carecer de los servicios básicos de electricidad, agua entubada y drenaje. Que va muy directito a lo que es marginación. Así pasamos a ver el mapa. Pues ahí nos vamos por zonas y nosotros aquí vemos primero, obviamente si nos vamos al total de viviendas, pues obviamente Mexicali, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos, por eso es preferible irnos a los porcentajes, ¿no? Porque si nos vamos en absolutos, pues siempre Mexicali va a salir en primer lugar. Sin embargo, pues nosotros vemos aquí que Mexicali apenas el 1.9% son viviendas de lugar. Entonces hay que ver ahí el tipo de apoyos para ampliación de la vivienda en relación a las otras zonas, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo la zona 6, donde ya casi es el 11% de viviendas de un solo cuarto. Entonces ya podemos nosotros focalizar ese tipo de apoyo. En cuanto a la vivienda con piso de tierra, que por ahí anda un programa federal también, nosotros podemos ver, pues hay ciertas zonas que requieren más, en este caso, por ejemplo, la región 5, la región 3, ¿no? En comparación con 1.9%, ¿no? Que coincide, ¿no? En este caso con la de un cuarto, ¿sí? En cuanto a electricidad, que es el servicio público de la vivienda que tiene mayor cobertura en todo el municipio, nosotros vemos pues que está muy baja la carencia en las primeras zonas, ¿no? Sin embargo, en las 5 y las 6, por lo distante y mucho caserío disperso, sobre todo que hay en la región 5, pues es donde se presenta un poquito más alto el porcentaje, ¿no? 5.4 y 6.3, ¿no? Que corresponde acá a lo de San Felipe, que también porque son comunidades muy aisladas y donde CFE hasta el momento no ha intervenido, ¿sí? Nos vamos con el siguiente indicador, que tiene que ver con el de drenaje. Ahí pues sí salta considerablemente, ¿no? Entonces estamos viendo que mientras en la ciudad apenas la deficiencia o el déficit que traemos es de 2.5, en las regiones del Valle, ¿no? La 2, la 3, la 4 y la 5, pues llega hasta porcentajes del 40%. Entonces ahí sigue siendo el servicio básico que se Acá, ¿qué tan conveniente es como ponerlo como compromiso? Porque, por ejemplo, ¿cuánto es la inversión que se tiene que hacer en cada una de las colonias para lo que es el entubado real en cuanto a la resolución de esa problemática? Que si bien es cierto, sí puede ser una característica de pobreza, pero realmente en cuanto a inversión, de ese 32%, ¿cuánto equivaldría para poder introducir lo que es el drenaje a todas estas colonias? O sea, como que esa parte va a ser complicado realmente resolverlo por parte del propio ayuntamiento por la cuestión de las inversiones que se tienen para lo que es el entubado y drenaje. Vamos a avanzar un mínimo y se va a ver realmente un impacto pues menor en el tema, ¿no? Sí, ustedes ahí lo pueden, o sea, desde hace muchísimos años sigue siendo el servicio básico con mayor deficiencia. Entonces sabemos que ha habido avances, pero pues lo que decíamos, por las inversiones, por una serie de cuestiones ahí, o incluso que va asociado muchas veces, obviamente si no tienen agua, pues cómo van a tener drenaje, o si no tienen el pavimento se decide esperar, si este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, para empezar, yo creo que sí debe de ser algo que debe de seguir ahí, ¿no? O sea, sigue siendo... Sí, y seguir la sugerencia y quizá no en el corto, en el mediano plazo, sino en el largo plazo, que sea aspiracional. ¿Cuánto nos llevaría, por ejemplo, si tenemos un proyecto de 50 años, cuánto tendrías que estar contemplando dentro de los propios presupuestos para poder llegar a esa meta de 50, ¿no? Sí, aquí yo les haría nada más un comentario, creo que Florla en la sesión anterior ya lo dijo. Hay una mesa especial que está viendo todo lo de financiamiento, entonces a lo mejor, o sea, no está mal que ustedes lo planteen si lo identifican como una de las prioridades, ¿no? Ya esa mesa será la encargada de ver los esquemas de financiamiento, cómo bajar recursos, y ver incluso el orden o la programación en estos periodos, ¿no? O sea, a los 5 años, como comentan, tal vez en el primer corte que se haga o la primera evaluación no va a haber mucho, pero al 2026, ¿cómo se está comportando? Y la mesa de desarrollo urbano también, ¿no? Sí, incluso, sí, entonces hay varias mesas, ¿no? Entonces yo creo que algunas de las propuestas, por eso yo les sugeriría no descartarla, ¿no? E incluso es importante tener presente eso porque es un criterio que ya nos identifica a los hogares con carencias o con pobreza. O sea, el hecho de que no tengas drenaje, pues es un hogar que tiene una deficiencia, ¿no? Y que hasta cierto punto va a impactar en cuestiones de salud, cuestiones de medio ambiente, etc. Hay una pregunta.
¿Cómo se está haciendo el procedimiento para, por ejemplo, lo que nosotros encontramos aquí como un factor que influye en la cuestión de la pobreza, solicitar a la mesa que está tocando el tema lo contemple? Es una vez que sigue el acuerdo y se identifica, se remite, por ejemplo, en este caso, de acuerdo a nuestro diagnóstico, se sugiere o se solicita, se contemple, por ejemplo, en todas las proyecciones, la cuestión del drenaje, en virtud de que es un factor determinante para diagnosticar la cuestión de la pobreza, ¿no? Sí, se va a hacer un cruce, ya lo decíamos, ¿sí? Cada mesa va a tener productos. Entonces, los productos de esta mesa se van a cruzar porque convergen, particularmente en el de la pobreza, que es multifactorial, que decíamos. Entonces, lo que salga que esté asociado a salud, igual en ese sentido ya va a haber muchas propuestas de aquella mesa. Entonces, se va a tratar de armar y meter como una estrategia. Y que no es que exista una duplicidad, sino el enfoque va a ser diferente. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de salud, los médicos están viendo reducir la incidencia de la riqueza, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo nosotros acá posiblemente veamos que puede ser un padecimiento o algo asociado a condiciones de pobreza. Entonces, mientras acá se va a ver como una causa, acá simplemente es una incidencia o es algo que se tiene que atacar, pero desde diferente enfoque, ¿no? Ellos también van a decir mejorar las condiciones de la vivienda, del entorno, etcétera. Nosotros también lo vamos a manejar. Pero sí, o sea, obviamente no se va a ver duplicado, porque el tratamiento o la estrategia va a ser diferente. Bueno, entonces lo que decíamos, ahí vamos a ver las diferencias, ya se acabó la pila, en cuanto a lo que es el drenaje por las zonas. Entonces lo que nosotros estamos viendo ahí, curiosamente en la zona de San Felipe solo es el 7.6%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están más concentradas las viviendas que en las otras zonas. ¿Sí? Gracias. Por ejemplo, la 4, que tiene como cabecera municipal Guadalupe Victoria, es una zona muy extensa en cuanto al conjunto de localidades y muchas localidades muy pequeñas. ¿Sí? Entonces es más difícil esta política en cuanto a la dotación. ¿Sí? Y finalmente lo que es el agua entubada, pues igual, Mexicali pareciera que son las mismas viviendas, ¿no? Las que son de un cuarto, las de piso de tierra y las de agua entubada, no es el mismo porcentaje, coincidentemente. Sin embargo, nosotros vemos cómo en otras sigue siendo un problema. Entonces, es lo que decía, si estos no tienen agua, pues cómo van a tener drenaje, ¿no? Entonces, ahí también hay que hacer una priorización y una calendarización de cómo se va a ir dando la dotación. Es diferenciadas. No tienen drenaje, pero acá sí tienen agua, por ejemplo. Bueno, entonces ahí lo que nosotros ya vimos, por ejemplo, es que creo que nos debemos de quedar en esta sesión, es que es muy heterogéneo de la problemática ya cuando nos vamos a ese nivel de agregación. Y bueno, aquí viene unas proyecciones, pero pues eso ya lo van a ver ustedes allá cuando revisen el documento, al año 2000, 2010, 2020 hasta el 2050, en números absolutos cuántas viviendas serían, ¿no? Sumado. Que hasta cierto punto ahí ya es puedes, una proyección sí, de ya puedes fijar metas, ¿no? Puedes decir, voy a reducir el tanto por ciento, pero que equivalen a cuántas, porque no es el mismo el 5% en Mexicali que el 5% en San Felipe, ¿no? Entonces ahí ya lo puedo yo traducir en recurso público que necesito bajar para esas 5,000 o para esas 300, ¿no? Que representen en cada una, ¿no? Entonces esto pues es ahí pensando. Ahí está la variable del posible aumento de viviendas. ¿Ya hay la proyección? ¿O es en base esto es con las tasas de crecimiento y los índices de crecimiento que maneja CONAPO en este caso? Ahora ya el 26 se presentan a nivel nacional las proyecciones de población. Yo creo que para enero ya vamos a tener a ese nivel. Bueno, entonces, esto es lo que tiene que ver con vivienda, que es lo que decíamos, ¿no? Es muy evidente, ¿no? Pasar por una colonia y decir, aquí vive población pobre. Bueno, lo que decíamos, sintetizando los cuadros anteriores, pues la falta de drenaje suma a nivel municipal 7.6%. La carencia de menor precariedad pues es en la región 1, que decíamos la ciudad de Mexicali, pero pues eso va asociado a que es la cabecera municipal, es la capital del estado y pues tiene mayor disponibilidad de infraestructura, equipamiento, etcétera, ¿sí? Y lo que decimos que las regiones 5, la 4 y la 2 en ese orden pues son las que presentan mayor problema en cuanto a drenaje, agua entubada y viviendas de un solo cuarto. Entonces ya hacia esa zona se tendrían que focalizar políticas o programas muy específicos.
Ahora bien, las viviendas localizadas fuera de cabecera municipal pues son las que presentan mayores rezagos y a la vez mayores necesidades de ampliaciones, ¿sí? Porque es donde se presentan las de un solo cuarto, ¿no? Y habría que ver los programas federales donde se están aplicando sus recursos. Si es en el valle, pues es en la zona urbana. Y bueno, otro indicador que nos permite INEGI manejar a ese nivel de agregación es la disponibilidad de bienes en la vivienda, que va un poquito asociado a lo que hablaban del equipamiento, ¿no? Electrodomésticos y el tipo de bienes, ¿no? Como decíamos, cuya finalidad es facilitar las tareas domésticas, proporcionar el confort o el esparcimiento dentro del hogar y refleja la disponibilidad de recursos económicos tanto para la adquisición como para su operación. Y yo aquí les puse el ejemplo del automóvil. O sea, una cosa es que tenga automóvil y otra que tenga el recurso para la gasolina, para refacciones, ya no digo para legalmente traer placas, tenencia y todo lo demás, que ahí vemos autos, chocolates y de todo, ¿no? Pero simplemente, o sea, el tener igual, o sea, el consumo de energía eléctrica, ¿no? De cualquier tipo de electrodoméstico, bueno, me lo regalan, pero ¿cuánto no? El refrigerador, el esto, entonces, pero bueno, al fin de cuentas es un indicador y que sí que refleja la disposición de cierto recurso, ¿no? Y lo dice, por lo tanto, la existencia representa su carencia, una insuficiencia, ¿no? De recursos económicos en los hogares. O sea, los hogares que no cuentan con ese tipo de bienes, pues automáticamente decimos, pues algo está pasando, ¿no? Nos vamos al cuadro. Y ahí lo que se maneja es radio, televisión, refrigerador, lavadora, automóvil. Y es nuevo, esto lo manejó INEGI a partir de 2010, lo que le llama bienes básicos, ¿sí? Y nada más lo presenta así, pero es un conjunto que además de los anteriores, ya para 2010 le agregó un conjunto de bienes más recientes, o bienes modernos, como les suelen llamar, que es computadora, teléfono celular y el internet, ¿no? Entonces ya también entró como un bien básico. Entonces, pero no los desglosa, pueden estar desglosados, pero también los concentra, porque después no pone cuántos tienen celular, cuántos tienen computadora, etc. Entonces ahí sí nos vamos. El radio, aquí nosotros empezamos a ver, por ejemplo, que hay unas zonas en las que 22%, 18%, etc. Pero no necesariamente quiere decir que es porque no lo tengan. Nosotros, en la universidad ya desde antes del 2000 ya entraron otras modalidades. No tengo el radio como tal, pero tengo el modular, ahorita van a salir con el y salen con otras cosas, ¿no? Porque incluso pueden ir a una vivienda de altos ingresos y van a decir radio así con... ¿Qué es eso? No lo tenemos, características específicas, no lo tienen, ¿no? Entonces, digamos, es un indicador que pues con cierta reserva, ¿no? Sin embargo, el de televisión, sí, o sea, independientemente del uso. Entonces, ahí pues vamos a ver nuevamente en las 5 y las 6, ¿no? Que se observa un mayor porcentaje, ¿no? Aquí también pudiera ser que no tienen energía eléctrica, ¿no? O sea, pudiera ir a estar asociado, puede ser uno de los supuestos, ¿no? El refrigerador, pues aquí nosotros vemos, o sea, es más alto el porcentaje de hogares que no tienen refrigerador que los que no tienen televisión. Sí, ¿que no tiene o que sí tiene? Que no tiene refri. Que no sí tienen. Estos son carencias. No puede Aquí ser. dice, viviendas según carencias, ¿sí? Entonces, ahí lo que podemos ver, incluso también nosotros en ese estudio percibimos que incluso se puede adaptar una fuente de energía a partir de un acumulador a una televisión. Bueno, yo creo que las anteriores ahorita no sé, igual no lo permitan, ¿no? Pero todavía las de años atrás sí se podía y así lo veíamos. No tenían auto, pero iban y lo cargaban y lo traían. Entonces, cosa que un refrigerador no permite. Entonces, también ahí puede estar, ¿no? Asociado, ¿sí? Y aquí es muy importante y sí es uno de los indicadores que se debe de ver con más atención porque por las condiciones de la conservación de los alimentos, particularmente aquí en Mexicali y en la zona del valle, donde en las condiciones climáticas, otra también el abasto en las zonas rurales. O sea, no es lo mismo que tal vez todos los días podamos ir a la tienda del supermercado, adquirir lo que vamos a consumir ese día. Allá algunas localidades donde una vez a la semana van, ¿no? Pueden ir o les queda muy lejos los lugares. Entonces, sí creo que esos hogares merecen especial atención, o sea, ver. Si haces el cruce, por ejemplo, si haces ese cruce de la cuestión del refrigerador con la cuestión del indicador alimentario, será muy interesante verlo.
porque el tipo de alimentación que tienen esas personas que no tienen refrigeración está muy relacionado con alimento de preparación rápida, una compra de manera directa de la sopa ramen, por ejemplo, que se da mucho en las comunidades por allá, lo que son las maruchan, lo que son sándwich, pero la gente hace cuenta que adquiere de manera diaria. Sí. Son personas que a lo mejor adquieren leche y adquieren a lo mejor en lugar de 3 litros, adquieren medio galón. Está muy interesante ese indicador, ¿no? Sí, Para ahí, sí sería interesante ver si existieran esos datos. Para captar lo que es alimentación se utilizan varias técnicas, particularmente una que se llama el recuento de las 24 horas. Entonces se les solicita todo lo que consumieron, ¿no? Y por porciones, ¿no? Y viene por grupos de alimentos. También se hizo un estudio para los mínimos de bienestar y era sorprendente, pero no es exclusivo, ¿no? Ni los estratos, ni geográficamente distribuidos, ¿no? Tanto las porciones no correspondían, o sea, no es lo mismo que dices, sí, consumí tomate, por ejemplo, en el desayuno, o una porción, pero no quiere decir que sean ni los gramos ni el, ¿no? No me garantiza, pero hay que partir del supuesto que si dice que es tomate son los gramos que dice la norma, ¿no? O que si es huevo es lo que dice la norma. Pero estaba muy reducido el consumo de verduras. Ya me voy a los estratos bajos, sí, para hacer la diferencia con el comentario anterior. No llegaba ni al 20% lo del consumo de las verduras, de lo que tenían que consumir. Las frutas no llegaba ni al 10%. Las frutas deberían de consumir las porciones mínimas. Sin embargo, los azúcares casi llegaban al 300%. Y se traducía básicamente en 2 tipos de productos, refrescos y panes. Las harinas. Entonces, que en el desayuno, un pan con soda, ¿no? O en la comida, y eran esos, entonces los azúcares se disparaban. Y uno pensaría que en las áreas rurales todavía estamos con la ideología del huertito y de que tenemos a la mano, ¿no? Que al menos en vegetales y en otros productos de origen animal, ¿no? A lo mejor el huevo, la gallina, cosas que pudieran quedar, iban a estar más elevados, ¿sí, no? Entonces ahí nos damos cuenta que sí, la alimentación es un problema muy fuerte. Y sumado a esto, pues ahí va, o sea, el pan ahí lo pueden conservar, ¿no? El refresco, cosa que la leche, aun cuando ya viene la modalidad esa Tetra Pak y otras, pues a lo mejor no están habituados, ¿no? Pero sí es porque impacta, o sea, no solo es algo de falta de recursos, sino que viene y impacta a otro indicador, que es la alimentación. Entonces ahí sí, pues un programa de dotación de, no sé, refrigeradores, o había ver que ya ha habido, ¿no? Ahora bien, nos vamos con el siguiente, el de la lavadora, ¿no? Pues que ahí la justificación es de facilitar y optimizar el tiempo, ¿no? De facilitar las tareas del hogar, etc. Y sí, se convierte en el electrodoméstico de menor presencia, ¿no? Entonces ahora sí que todavía lavan ahí a mano, ¿no? Ajá. Y sí, es muy superior la disposición en la ciudad con relación a los anteriores, ¿no? O sea, también sigue siendo alto. Nos vamos a otro que pues ya no es un electrodoméstico, pero sí es un bien particularmente, ahora sí que por la vida moderna, ¿no? Para el transporte, sobre todo en las áreas rurales donde el transporte público pues no es accesible, ¿no? O es escasamente, ¿no?, accesible a la población. Entonces vemos aquí una cuarta parte de las familias o los hogares de Mexicali no tiene automóvil. Sin embargo, pues si nos vamos, habrá otras en las que se incrementa un poquito más. Eso te lleva al transporte público, Sí. la necesidad de la necesidad. Se realizó también para este estudio la encuesta Origen y Destino en el Valle de Mexicali, donde hacen un recuento semanal de cuáles son los trayectos que hacen, el medio de transporte, el destino, etcétera, ¿sí? Y salía, por ejemplo, hay que leerlas también las estadísticas con ciertas reservas. Por ejemplo, muchos que decían, sí, lo hago en automóvil, pero el automóvil no es propio, o sea, se utiliza mucho lo de ir de raite, o hago, ¿sabes qué? Una parte es a pie, porque salgo a la carretera, porque me recogen, porque tal cosa, y ya otra la hago, ¿no? Pero sí sigue siendo un problema la falta de vehículo, particularmente en esas zonas, por la falta de un transporte público eficiente. O incluso si hubiese, también por la cultura del uso del automóvil, denota que son hogares con falta de recursos, es decir, no tienen un automóvil, ¿no? Entonces también esos pues son hogares que los
podemos etiquetar como hogares pobres, ¿sí? Y lo que decíamos, dentro de ese grupo de los bienes básicos que ya incluyen internet, el teléfono celular y la computadora, pues estos son los hogares que carecen, ¿sí? Pero ya es una combinación, por eso ustedes van a ver que son menores con relación a los anteriores, ¿sí? O sea, aquí ya nada más es radio, televisión. ¿Es 1.2 o es 12? No, es 1.2 porque ya nada más es radio, televisión, computadora, internet y teléfono celular, ¿sí? Y bueno, aquí es la proyección. ¿Sí, sí, Tienen 30% de carencia de cable. bueno, lo que decíamos, bueno, entre los conjuntos de bienes básicos, pues el automóvil representa la menor disponibilidad en estas regiones. En cuanto a los bienes que apoyan las tareas domésticas, la lavadora es el que se carece en mayor proporción, particularmente en las regiones 5 y 6, San Felipe y la que decíamos que tiene como cabecera municipal, cabecera de región Michoacán de Ocampo. La falta de refrigerador es más frecuente en las áreas rurales que en las urbanas y se presenta pues igual en mayor proporción en las 5 y en las 6. Y las viviendas sin ningún bien, que es la que decía ya, estas que no disponen de radio, televisión, refrigerador, lavadora, automóvil, etcétera, se localizan principalmente en las regiones 5 y en la 6. O sea, ahí es sí que no tengan nada, por eso en Mexicali daba el 1.2, ¿no? O sea, pero también es importante que no tienen nada, o sea, nada de nada. Le damos. Bueno, dentro de las prioridades fue algo que nosotros, nada más, una propuesta que para nada tiene que ver con las decisiones que ustedes, ¿no? O sea, va en ese sentido, pero nada más lo hicimos dentro de los datos, ¿no? Es que las desigualdades en las condiciones de vida de la población tienen un componente territorial, o sea, están perfectamente asociadas al territorio y por lo tanto se requiere priorizar las acciones en función de la intensidad con la que se presentan las problemáticas según la región que se trate, lo que decíamos. O sea, si vamos a tener 5 programas que consideramos prioritarios, no van a llegar a todas las regiones. Y el nivel de prioridad, o sea, algunas a lo mejor vas a empezar con alimentación, en otras vas a empezar con vivienda, en otras vas a empezar, ¿no? Y territorializar los problemas desde un enfoque regional y subregional permitirá un mayor desarrollo, ¿sí? Entonces, incluso podemos hacer las evaluaciones, ¿sabes qué? A mí me interesa ver, no, en este caso, esta zona que está enfrentando tales y cuales problemáticas, cómo está evolucionando. ¿Por qué? Porque lo que decíamos aquí, aun cuando sea, ya nos dijeron 38 años, no quiere decir que no se puedan cambiar las políticas. O sea, las problemáticas van evolucionando, ¿no? Entonces, decir, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor lo que teníamos a 2026 cambia el rumbo, redirecciona una política o algo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que quisimos hacer fue una síntesis que fuera algo así muy fácil de percibir de cómo andaban las zonas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Sacamos la media de cada uno de los indicadores de carencia que presentamos, la falta de automóvil, la falta de electrodomésticos, la vivienda precaria, todas las anteriores, y identificamos en 2 gradientes, ¿no? El amarillo son los que están por debajo de la media, los rojos por encima de la media. Entonces ya pensaremos que los que están en rojo pues están en problemas porque, ¿no?, andan arriba del... Ya le está cambiando la percepción. Sí, y si nos vamos por zonas, pues aquí vemos Mexicali, en realidad por arriba del promedio solo trae en lo de zonas de atención prioritaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque concentra mayor presencia de atención prioritaria. Si nos vamos a la 2, pues tiene menos problemas, pero aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo la 5. La 5 está siempre por encima de la media, excepto lo de la concentración de zonas de atención prioritaria, porque tenemos que era un criterio de sensor que en el valle básicamente casi no se aplica, ¿no? Entonces, podemos ver cuáles son las zonas o regiones críticas. Entonces, ya estamos viendo aquí la 5, la 6, la 4, y ya en menor proporción la 3, la 2 y hasta llegar a la 1, ¿no? Entonces, esto creo que sí es algo que nos va a permitir focalizar, ¿no? Entonces, de pronto decimos, bueno, ¿qué está pasando en la 5? A ver, ¿por qué? Lo que decía, ¿no? ¿Cómo están otros indicadores? ¿O qué programas se están llevando a cabo? ¿O qué está sucediendo? ¿Por qué está así, no? Y ya podemos traer una serie de argumentos, ¿no? Tal vez desde la distribución geográfica de las localidades, es que son localidades muy dispersas, poco accesibles, no hay empleo cercano, ¿no? La composición de la población, etcétera, ¿no?
explicaciones que nos vienen a decir por qué están así y sobre todo pues que son focos rojos. Y el impacto realmente de los problemas, porque estamos hablando de que los polígonos de Sedesol no se han modificado en los últimos 4 años de manera sustancial. Realmente, ¿cuál ha sido el impacto de estos programas en esas zonas? En esas zonas, sí. Porque si estamos viendo que las zonas de atención prioritaria están concentradas en la ciudad, ¿no? En la noche urbana, pues hay que ver qué programas les llegaron. Entonces, pues bueno, esto fue parte del ejercicio que hicimos y así se hizo también para el caso de salud, para el caso de vivienda. Entonces, de pronto cada quien ya va a tener aquí sus poquitos rojos, ¿no? Entonces, lo interesante sería sumar todas. Yo me comprometo para la siguiente traerles los de salud y vivienda, que tiene que ver con capacidad de desarrollo humano, y pues vamos a ver si las 5 se siguen manteniendo también en las otras. Ahí, de lo que yo recuerdo, en materia de salud, Mexicali se iluminaba mucho en cuanto a poquitos rojos, ¿no? En salud. En el Valle porque se atendió mucho lo del seguro popular, ¿no? Entonces, ahí es donde ya hay otros factores, ¿no? Que intervienen. Entonces ahí ya podemos ver en tres áreas importantes que están asociadas con la pobreza, que tal vez pueden tener comportamientos diferenciados. ¿Cómo se Y bueno, dentro de los retos, pues reducir en las regiones 3, 4, 5 y 6 el número de viviendas precarias, ¿no? De un solo cuarto y con piso de tierra. Pero también nosotros, ya conociendo la problemática, sabemos que no es solo el piso de tierra, ¿no? Sino que debe de apoyarse las mejoras en paredes y techos, principalmente por los riesgos asociados con las lluvias y los sismos, ¿no? La calidad de la vivienda está fatal, ¿no? O sea, y no solo en esas zonas, ¿no? También ya lo que aquí decía el compañero, ¿no? Y particularmente con estos riesgos, ya se vienen las lluvias y pues se convierte en un caos, ¿no? Incrementar el número de viviendas con servicio de agua entubada, energía eléctrica y drenaje, que es muy obvio y que, ¿no? Pero tiene que seguir en tanto no se amplíe la cobertura o algo, pues tiene que seguir siendo una prioridad o un reto, ¿no? Ampliar la red de transporte público que facilite la movilidad de la población, pues en casi todas las regiones del valle, debido a que una importante proporción pues no carece de automóvil, y lo que contribuirá a un mejor acceso a los centros de trabajo, de estudio y recreación, ¿no? Así como mejorar las condiciones de vida del municipio. Lo que decíamos, mucha gente por falta de transporte o por las limitantes de movilidad que tiene, pues ahora sí que nada más puede acceder al trabajo que esté en el entorno inmediato, ¿no? Ya sea en los campos agrícolas, de temporal, en condiciones en las cuales no pueden tener acceso a muchos de las prestaciones asociadas a un trabajo formal, etcétera, ¿sí? Y también promover acciones para la generación de empleos orientados a los jóvenes que no concluían con sus estudios, ¿no? Esto lo pusimos porque yo estoy trabajando también con la persona que elaboró lo de educación, y es un importante porcentaje de población, ahora sí como dijéramos los ninis, ¿no? Pero no es porque quieran ser ninis, o sea, no pueden continuar sus estudios porque, lo que decíamos, no hay transporte, no hay recursos para poder continuar con sus estudios, ¿sí? No hay trabajo tampoco en lo inmediato, entonces sí se requiere. Y cobertura educativa suficiente, ¿no? Sí, y aun cuando hay, pues no, en ocasiones, o sea, si no son sujetos de beca, no hay forma, no se pueden, ¿no? Entonces, este es un grupo importante porque sí lo identificamos y asociado, y yo ahora sí que no quisiera, aquí se van a emitir muchos comentarios, ¿verdad? No quisiera que se tomara como la intervención anterior, de que todo lo que se dice ya es ley, ¿no? O sea, no. Son simples comentarios, ¿no? Claro. Entonces, particularmente porque nosotros en esta última encuesta detectamos un severo problema con los jóvenes, particularmente porque son presa fácil del crimen organizado. Y lo pudimos constatar y dicen, es que era un buen muchacho, pero ya no pudo continuar y esto, y no tenía recursos, y pues lo convencieron. Entonces, sí creemos que va muy asociado a lo de seguridad pública, el narcotráfico, delincuencia organizada, etcétera, pero también tiene unas raíces en lo que es la pobreza y el círculo vicioso, ¿no? Entonces, por eso decidimos ponerlo. Pero aquí, como vuelvo a decir, las prioridades, los retos pueden ser los que ustedes, van a ser los que ustedes decidan, ¿no? Esto simplemente fue a partir de este estudio. No te preocupes, podemos decir todo lo que queramos. Sí, claro, continúa. Las conclusiones, Si hay fundamentación, no hay fundamentación, si hay diagnósticos, si hay comprobación, sí, las conclusiones se van a consensuar. Se van a consensuar finalmente, ¿no? Existen, continuando, existen desigualdades entre las regiones, principalmente entre la ciudad y las regiones del municipio, lo que decíamos, o sea, no se debe tratar todo el territorio de la misma manera.
y que la región 1 pues concentra mayor población que el resto de las regiones, y lo que decía ya anteriormente, es la cabecera municipal y la capital, por lo tanto, o sea, ahora sí que históricamente, ¿no?, ha tenido mejores condiciones, ¿no?, para el desarrollo de la población, ¿no? Y que las viviendas con mayores problemas pues siguen siendo las que están en las áreas rurales, y no es el hilo negro, eso es lo que nosotros ya sabemos, y que simplemente los datos nos lo vienen a constatar, ¿sí? Muy bien. Y bueno, pues para las decisiones o las propuestas que ustedes hagan de política pública, pues los indicadores, lo que decíamos aquí, debe de estudiarse una diferencia entre el comportamiento de pobreza, que tiene mucho que ver en el desempeño del sector público. O sea, ¿sabes qué? O sea, yo por mi cuenta no puedo ir a introducir una línea de drenaje, ¿no? O yo por mi cuenta no me voy a ir a poner pavimentación, o esto, o lo otro, pero hay otras que sí están estrechamente ligadas a las capacidades que tienen los hogares, que es en lo que podemos incidir, ¿no?, que tiene que ver con lo de educación, que tiene que ver con lo de alimentación, que tiene que ver con lo que decían de género, con otras cosas, ¿no? Entonces, también en las propuestas y en los indicadores y en los resultados que se esperan de los indicadores, hay que ver cuáles son los actores que intervienen y cuál sería la aportación o el papel de cada uno de ellos, ¿no? ¿Sabes qué? En ese punto, al menos me ha tocado a mí ver dos situaciones. Es cuando te dicen, bueno, es que esta familia, esta persona es pobre. ¿Cuál es la imagen que te da de una persona pobre? Y aquí está muy relacionado también con la propia educación de las personas que viven en comunidades pobres. El hecho de que seas pobre no implica que no seas ordenado con lo poco que tienes, por ejemplo. Y sí se da mucha situación de acumulación de objetos en casas pobres que no se utilizan, que te generan otro tipo de situaciones, enfermedades, etc. O por ejemplo, lugares en donde sí hay agua potable, pero las condiciones de higiene de los niños o del cuidado de la familia no es adecuada. O la vivienda no tiene una situación de un aspecto a lo mejor de limpieza, que no tiene que ver con la cuestión de la pobreza. Yo creo que también en este punto forma parte de una generación de cultura, de hacerle creer a la gente que el hecho de que estén en una comunidad a lo mejor de escasos recursos, que ganen poco, no implica en absoluto en su comportamiento de aspecto en cuanto a su dignidad como persona. Y yo creo que sí es algo que se nos ha olvidado, decir, bueno, es una comunidad pobre, le ayudo, sí, pero ¿cuánto tiempo tiene la señora para tener limpio su patio, por ejemplo, ¿no? Que objetos que no utilice los deseche, que mantenga limpio el aspecto de su hijo, que tenga limpia su vivienda. Yo creo que es algo que a lo mejor nos hemos metido mucho porque tiene que ver también con la cuestión del ser de las personas, pero que también tiene que ir de la mano con ese cambio de mentalidad y de chip. El hecho de que estés en condición de pobreza no implica que tu aspecto genere, no sea adecuado a tu dignidad como persona. Yo creo que esa parte la tenemos que trabajar mucho. Sí, y tiene que ver mucho con la autoestima y también lo que se trabaja en el sector público, ¿no? O sea, porque igual dicen, bueno, damos pláticas, damos esto, damos lo otro, pero no existen los medios. A mí me ha tocado ver que dice gente, sí quiero deshacerme de estas cosas, no se lo llevan los de recolección de basura. Yo no tengo transporte, o sea, nadie aquí tiene un vehículo, ¿dónde lo voy a ir a depositar? Esa es otra, ¿no? Entonces, sí es un trabajo en lo que muchos actores deben de intervenir, ¿no? Y sobre todo eso, o sea, hay una pregunta en un estudio que hicimos sobre calidad de vida, ¿no? Y hay otra que dice, la satisfacción con la vida, ¿cómo se ve? Entonces, ahí son cosas que a veces, como vemos, ilógicas, ¿no? Pero vienen de toda una cultura, o sea, y va a ser, o sea, lento, digamos, ¿no? Yo creo que son las cosas que más tardan, los cambios culturales son los que tardan más que los tecnológicos, los económicos, sí. Nada más, disculpa que haya llegado tan tarde, no vuelve a pasar, pero pues la salud me lo requirió. Yo he estado en contacto con el delegado del kilómetro 43. He visitado la comunidad del 43 y una que se llama L28 o algo así. La 28, sí, pero yo le decía L porque se me hacía muy verdad. Y me llamó la atención que cuando me contacta este delegado, me dice, es que no puede ser que yo atienda
del 100% de personas que yo esté atendiendo, le juro que el 80% o más del 80% son mujeres que se acercan a mí en situación de violencia. Entonces yo dije, ay, qué raro, ¿no? Que se haya acercado este señor. Dije, voy a la comunidad. Voy a la comunidad y empiezo a decirles lo que hacemos nosotros, nuestra intención de abrir un centrito de atención ahí en el kilómetro 43. Y las mujeres no pueden hablar de ese tema. No pueden hablarlo porque lo están viviendo. Y realmente yo creo que esto también contribuye mucho a la pobreza. ¿Por qué? Porque estas mujeres que tienen baja autoestima, lógicamente, ¿con qué ánimo vayan? ¿Con qué ánimo van a hacer sus cosas normales si están viviendo una situación difícil? No sé en qué magnitud se haya medido esto en el Valle. No hay estadísticas de violencia de género en el Valle, porque no solamente hay violencia familiar, sino hay los otros tipos de violencia. Entonces, yo es una de las cosas que la relaciono mucho con la pobreza. ¿Cómo voy a salir a trabajar o voy a decidir mejorar mi economía si no puedo salir de mi casa? ¿Cómo puedo accesar, verdad, a un trabajo si no cree mi esposo que yo deba de contribuir al ingreso de la casa, sino administrarlo nada más? Entonces, pues todas esas cosas como que es multifacético definitivamente esto de la pobreza, ¿no? Cuando a mí me invitaron yo dije, yo sí quiero ir porque yo sí siento que dentro de los pobres, las más pobres son las mujeres, porque todavía hay esa cultura de dar más, ¿no? Entonces más desnutrición, menos cuidado de salud, más desgastadas y pues todo lo que conlleva, ¿no? el tratar de salir adelante en una situación tan difícil como es la que está pasando ahorita el Valle. Y sí, realmente está lejísimos ir al Valle, y las carreteras están malas, y no hay señalamientos, entonces todo eso contribuye. Sí, además, por ejemplo, lo que comentaba yo en la encuesta sobre transporte, mujeres que venían a trabajar en tareas domésticas acá a la ciudad de Mexicali pagaban 50 pesos de transporte. A ver, ¿cuánto gana el día? 200 y viene más. Sí, entonces decía, ¿sabes? O sea, o yo ya me salí de ahí porque en realidad pues lo que ganaba, ¿no? Nada más se me iba en el transporte, ¿no? Entonces, No, y lo que genera el traslado, que es casi una hora a Mexicali, más luego al lugar, y lo que implica dejar a los hijos solos. ¿A qué hora me levanto para dejar comida hecha, preparado todo, volver a atender casa, hijos? O sea, ¿qué horror? sí. Yo quería tocar ese tema de lo que estoy viviendo en mi zona, igual que ella. Sobre las mujeres siempre hay programas de que están capacitando a las mujeres, están capacitando, les dan clases de zumba, clases de manualidades, todo. Y los hombres que se quedan en el hogar, que son los que se dedican al iquique, yo pienso que si se les da capacitación a los hombres, que los obliguen a que se preparen, trabajen, y que le den espacio a la mujer, a decir, porque la mujer, como dicen, yo ahí enfrento diario problemáticas de que ha habido violaciones en el transporte privado, que van de una fábrica a otra. Ya lo hemos hecho saber ayer tuvimos otro grave atentado contra otra madre de familia. Y yo digo, todas esas personas, los hombres, los esposos, ¿por qué no los obligan a que se preparen, trabajen? Nosotros tenemos un programa ahí de decir, ¿por qué a la mujer nada más la voy a preparar, la voy a hacer esto? Y el hombre que se queda en el hogar, que es el que está violando a los niños, que es el que está agrediendo a la gente, que es el que está haciendo todo ese tipo de delitos. ¿Por qué no hay un programa de decir, por qué a la mujer le voy a cargar todo? Porque se le está cargando mucho trabajo en preparación, en todo, pero no se le está diciendo el marido que se queda en la casa, que nosotros le llamamos los mentados tecolines o los mentados que se están drogando, que no trabajan por estar drogando, muchos que porque no tienen capacitación, eso es lo que ellos nos mencionan a nosotros. Y la mujer tiene que ir a trabajar, tiene que venir a vestir al niño, prepararlo, darle el desayuno, irse a trabajar y todavía regresar, y todavía es agredido por ese tipo de personas. Nosotros decimos, un programa debe ser intensificarse también a ese tipo de personas, los maridos de las mujeres que no trabajan. Vayan a ver un estudio, la mayoría ahorita están dormidos porque andan toda la noche limpiando, toda la noche en las esquinas, toda la noche,
están ahorita dormidos, se levantan a mediodía, cuando viene la mujer, todavía la maltratan, le dicen, le hacen. Esos programas yo pienso que es de cultura también, y de que debemos de prepararse, llegarle a ese punto, es decir, todos esos hombres que están ahí, que son los que están en las esquinas, andan robando, andan asaltando los negocios, andan haciendo todo eso. Yo digo, siempre sobre la mujer, vamos a capacitar a la mujer, vamos a darle clases de manualidad, y el hombre que talleres de refrigeración, de reparación de motores. Para mi sector hay granjas, que hay granjeros que quieren decirles, vénganse a trabajar, a sembrar la semilla, a regar, a hacer cosas, pero que se pongan a hacer algo productivo. Nunca se ha enfocado eso, siempre a la mujer, a la mujer. Yo digo, y al hombre, ¿cuándo se le va a decir, sabes qué? Pónganse a trabajar, pónganse a prepararse, a estudiar, que nosotros hemos detectado ese gran problema. Y esa es una opinión que nosotros traemos en entrevista cara a cara, hogar por hogar, de que eso no he visto esa problemática, y es en todo el valle, que la mujer es la que tiene que sostener el hogar, eso no se vale. Yo digo, al menos uno debe de, yo pienso que si vamos a pensar en la pobreza, yo pienso que el hombre se nos educó para que nosotros fuéramos el sostén del hogar, pero ahorita ya se perdió eso, ahorita ya se lo cargaron toda la mujer desgraciadamente, y es la que está cargando con todo el peso de la casa. Y por eso hay tanto separación de matrimonios, porque se pierde. Porque el marido, cuando se va en una entrevista que tenemos, él piensa que ya la mujer anda engañándolos y simplemente tiene que, cuando sale a trabajar, llegar al mercado, comprar su mandado, arrimarle a sus hijos, porque ellos no tienen la capacidad de hacerlo. Pero su mentalidad ya está echada a perder. Yo por eso quería que se enfocara algo a decir, trabajo para los hombres que están ahí, es la mayoría, váyanlo a verlos en las calles, en los parques. Pero, disculpe, pero una persona que está en la adicción es muy difícil que pueda rehabilitarse directamente con el trabajo. Se tiene que hacer un trabajo, programa especial de detección, porque eso lo tenemos que empezar desde con los niños. Yo esto lo veo muy complejo, pero por ejemplo, definitivamente tiene que estar ahí el gobierno. Me llamó la atención que hay una patrulla de violencia intrafamiliar en el 43, pero anda como loquita, pues, sí. Y de aquí que trae una, pues ya le llegaron 5 más, o sea, es insuficiente la atención que se le está dando. Sí, la persona aquí, pues, para empezar a reconocer, ¿no?, que existe el problema y aceptarlo, ¿no? Ya conocimiento de ellos, hay especialistas en cada caso, ¿no?, porque no es lo mismo violencia doméstica que violencia social, violencia de género, violencia familiar, etc. Y por otro lado, pues también saber dónde estamos, ¿no? Estamos en una de las 10 ciudades con mayor índice de feminicidios, entonces el primero lugar es el drogadicción, ¿no? Entonces, mala combinación. Y ahí ya va a haber un sinfín de temas que van a salir conforme vayan surgiendo las dinámicas. De acuerdo con la orden del día, el siguiente punto que correspondía, que ya no nos da tiempo ahí por la hora que es la discusión de retos y prioridades, que ya aquí se metieron algunas ideas, pero ya como una tarea concreta queda pendiente para la siguiente actividad. Es muy sencilla, consiste en que cada uno de nosotros anotemos 5 puntos o 5 problemas que consideramos que son prioridades, y ya aquí conforme nosotros tomamos nota de esos, se ven, ¿no?, las coincidencias que hay hasta que se llegue a un listado, ¿sí? Y sobre esos ya se van haciendo otras actividades. Entonces, pues igual con todos estos comentarios, el diagnóstico que se presentó, pues creo que podemos llevárnoslos a casa, igual reflexionar, consensar, y ya venir como tarea con esas 5. O igual se los pueden enviar, que igual y brevemente nada más. Lo subimos a la plataforma, ¿no? Ajá, si gustan también leerlos por No, es que a mí o sea, yo sí pude accesar, pero luego era muy lenta, luego se trababa, o sea, no se me funcionaba. ¿No me puedes ayudar a registrarme? Porque sí, no claro. me pude registrar. Igual ahorita quienes no pudieron registrarse pueden solicitar aquí el apoyo, pero si no, igual de manera por vía correo. Vía correo, la pueden enviar lo de las prioridades. O sea, no tienen que crear su usuario, la contraseña y luego llenar el perfil, ¿no? Para poder Lo hice, y cuando quise entrar, otra vez me pedía lo mismo. Se queda Sí, igual. Claro. Si sea el equipo, o sea, no sé, la verdad.
Y recordarles que todavía estamos en tiempo de que sigan sumándose la invitación. personas. Sí, consideramos que es muy oportuno para tener esa diversidad, porque en ocasiones podemos irnos hacia el tema que estamos trabajando, la problemática que tenemos al frente, ¿no? Entonces creo que, pues, como dijimos, es multifactorial y le agradezco aquí a Lourdes Sánchez que se haya incorporado, que sé que está muy ocupada, pero creo que no llega a este tiempo, pero se manejó cuestiones de género, entonces creo que igual con tu experiencia nos puedes aclarar algunas cosas y pues seguir haciendo extensiva la invitación. Más bien es que se sigan sumando. Pues entonces se reportan aquí con Arena y quedamos para el próximo miércoles a la misma hora de 8 a 10. Pues le doy las gracias por su asistencia. Elizabeth, no sé si... Pues gracias a todos. El próximo miércoles a las 8 de la mañana iniciamos, son de 8 a 10. ¿Verdad? Entonces pedirles su agenda, poner de 8 a 10 de la mañana próximo miércoles, subcomité de pobreza. Muchas gracias a todos y hacer la tarea, ¿no? Mandarla por correo de preferencia para poder ir avanzando y no esperarnos hasta el miércoles para iniciar con el tema. ¿Está bien? Pues muchas gracias a todos. Gracias. A todos. El día Llegaron mis dulces. Ahí les encargo.